Un saludo a todas las personas que van a ver este video, especialmente también a los hermanos en Cristo Jesús. Muchas bendiciones para todos ustedes. He considerado necesario hacer este video para que nos edifiquemos y fortalezcamos con respecto a lo que se está diciendo mucho hoy en día, de que la venida de nuestro Señor está cerca, que ya estamos viviendo los últimos tiempos, que se acerca el día del juicio final por la pandemia que estamos pasando. Es necesario informarnos con respecto a este tema de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? ¿Y qué es lo que dice también con respecto a la pandemia? Yo aconsejo en estos momentos que nos informemos. Vamos a informarnos acerca de las pandemias que han habido en la historia después de Cristo. Vamos a ir a un cuadro explicativo de las pandemias. Vamos a nombrar algunas de las más importantes por razón del tiempo. Iniciando en esta pirámide podemos ver la peste antonina en el 165 al 180 después de Cristo, 5 millones de muertos a nivel mundial. Después tenemos la plaga de Justiniano, 541 al 542, con 30 a 50 millones de fallecidos a nivel mundial. Después tenemos la peste negra, en el 1347 al 1351, con 200 millones de muertos a nivel mundial. Tenemos también la viruela, en el 1520, con 56 millones de fallecidos a nivel mundial. Tenemos el cólera de 1817 a 1923, con 1 millón de fallecidos a nivel mundial. Tenemos la tercera peste en 1855 con 12 millones de fallecidos a nivel mundial. Aquí podemos apreciar la gripe española con 40-50 millones de fallecidos a nivel mundial. Tenemos también el VIH-Sida desde 1981 hasta la actualidad, con 25 a 35 millones de fallecidos a nivel mundial, a pesar que está controlada. Tenemos la famosa gripe de Hong Kong en 1968 a 1970, con 1 millón de fallecidos a nivel mundial. Después tenemos el SARS del 2002 al 2003, con 770 fallecidos a nivel mundial. La gripe porcina del 2009 al 2010, con 200.000 fallecidos a nivel mundial. El ébola del 2014 al 2016, con 11.300 fallecidos a nivel mundial. Y lo que estamos viviendo ahora, el coronavirus, COVID-19, con los datos hasta el 17 de marzo del 2020 que llegó esta información, con 7.000 fallecidos a nivel mundial. Lógicamente que llevamos más. Esta es fuente de la Organización Mundial de la Salud hacia la Enciclopedia Británica. Como podemos apreciar, las pandemias no son algo nuevo en la humanidad. Las pandemias son algo que la humanidad siempre ha estado viviendo. Por lo tanto, es necesario estar informado en eso. Ahora citaremos las Escrituras para poder aclarar a qué se refiere la Escritura con los últimos tiempos. ¿Cuándo estamos viviendo los últimos tiempos? Vamos a ir a las Escrituras. Aquí vamos a comenzar con Hebreos desde el 1 y el 2. ¿Qué dice el libro de Hebreos? 1 y 2. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
podemos apreciar aquí que llama que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si en la antigüedad al pueblo de Israel le habló por medio de profeta, aquí el autor está inspirado diciendo que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, implicando que cuando nuestro Señor Jesucristo habló del Evangelio, eran los postreros días. Vamos a otro versículo bíblico. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, esta Primera de Pedro 1, versículo 20. Primera de Pedro 1, versículo 20. Aquí podemos apreciar, vamos a leer desde 1 Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí Pedro está afirmando que la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a redimir a la humanidad, estaba planeada por Dios desde antes de la creación. Y manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esta manifestación que está aquí se refiere a su ministerio terrenal, dando a entender el Pedro que su ministerio terrenal fue en los postreros tiempos. Vamos a otro versículo, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Desde el 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, refiriéndose al diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos que Pedro está explicando que en los tiempos de él que está escribiendo la carta, ya algunos decían que por qué no venía Cristo. Y él decía que ignoraban voluntariamente que la venida de nuestro Señor Jesucristo no es que tarde, sino que el Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hasta el momento han pasado 2000 años, es por la paciencia del Señor. ¿Para qué? Para que no todos perezcamos, para que todos se arrepientan. Ojalá todos. Es el deseo
de Dios. Entonces, aquí también dice que en los posteros tiempos, los posteros días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Aquí habla de que en los tiempos de Pedro ya habían problemas de que gente se burlaba diciendo, ¿y cuándo va a venir el Señor? Y ahí le explica que están reservados para el juicio, pero el Señor no va a retardar su promesa, sino que es paciente hasta el momento para que todos se arrepientan. Entonces, si nosotros en estos momentos estamos, es por la paciencia del Señor, si no ha ocurrido el día del juicio. Ahora veamos cuándo es esa fecha. ¿Cuándo va a ocurrir la segunda venida del Señor y los últimos tiempos? Ya vimos que los últimos tiempos, por lo que dice la Escritura, empezaron cuando Cristo vino a la tierra, cuando el Señor Jesús, nuestro Mesías, vino a cumplir su misión, su ministerio, hizo su sacrificio y resucitó. Desde ahí comenzaron los últimos tiempos para la humanidad, como una cuenta regresiva. Si ha durado 2000 años, como vimos en la carta de Pedro, es por la paciencia del Señor. Ahora veamos cuándo va a ocurrir esto, según las Escrituras. Vamos a ir a Mateo 24. Mateo capítulo 24, con las Escrituras. Mateo capítulo 24 a partir del versículo 36. Vamos a empezar del versículo 36. Mateo 24, 36. Aquí está en rojo, que son palabras del Señor. Y vamos a comenzar. Y dice así, palabras de Cristo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí nos aclara nuestro Señor Jesucristo que nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles. Dice Cristo que sino solo mi Padre, refiriéndose a Dios Padre. Él nomás sabe. Y que vamos a estar en una normalidad. Vamos a estar, y lo hace la comparación con el diluvio, que todos estaban haciendo su vida normal hasta cuando llegó el agua y se los llevó a todos. Entonces, esto va a ser algo parecido con lo que dice la Escritura. No va a haber tanto caos, sino que hay que tenerle más temor a la normalidad. Entonces esto puede ocurrir en cualquier momento, solamente el Padre lo sabe. Vamos a Marcos, capítulo 13. ¿Qué nos dice Marcos 13? Marcos 13, a partir del versículo 32. Versículo 32. ¿Qué nos dice? Aquí tenemos Marco 13 del 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahí explica que ni siquiera Jesucristo sabe el día y la hora, sino solo el Padre lo dice. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Y el Hijo es Jesús, que él mismo está hablando, sino el Padre. Sino que mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
Entonces, ¿qué es lo recomendable? De acuerdo a las escrituras, es estar siempre atento porque no sabemos cuándo va a ser. Atento y velando. Así que, estimado, otra cosa que podemos, ¿en qué tenemos que estar preparados? Tenemos que estar preparados en estar a cuentas con Dios. Es lo principal. Todas las personas debemos estar a cuentas con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a ver unos versículos finales que están en Lucas 13. En Lucas 13, vamos a marcar Lucas 13. Lucas 13, a partir del versículo 1. Vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué ocurren estas cosas? Las personas que han muerto en esta pandemia, las personas que fatalmente han muerto en esta pandemia, porque es una muerte fatal por una desgracia, por un acontecimiento inesperado. ¿Qué dice las escrituras referente a eso? Vamos a ver. Dice Lucas 3:1. Lo vamos a leer. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí nuestro Señor Jesucristo da una respuesta a las muertes violentas, a las muertes por alguna desgracia. Aquí le estaban contando a Jesucristo que Pilato había matado a algunos galileos y los había matado en el momento que hacían el sacrificio a su Dios en el tiempo del Antiguo Testamento de animales, y había mezclado la sangre con la de los animales sacrificados de estas personas. Eran muy violentos los romanos para reprimir a los israelitas. Y les dice, ¿ellos murieron así porque eran muy pecadores? Él dice que no. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Aquí no está hablando en el sentido de perecer de muerte, sino que ellos los pilló la muerte, pero si no estaban a cuentas con Dios, si no estaban bien con Dios, iban a perecer. ¿Por qué? Porque se iban a ir a la condenación. Lo mismo a los que cayeron la torre de Siloé y mató a esas 18 personas. Él les dice, ¿murieron estas 18 personas porque eran más pecadores que todos los que están en Jerusalén? Jesucristo dice, no. Pero si no os arrepentís, pereceréis igual que ellos, hablando de perecer nuestra alma. Nos puede pillar la muerte en cualquier momento. No interesa cómo sea. Puede ser por una catástrofe, por una pandemia, puede ser por cualquier otro medio. Lo importante que está diciendo Jesucristo es que estén a cuentas con Dios. Y estar a cuentas con Dios es por medio del Evangelio, por medio de estar arreglado y reconciliado con Dios. Y que así me pille la muerte. Así enfrente la muerte. Porque así, a cuentas con Dios, no voy a perecer mi alma, sino que por medio de Jesucristo me voy a los cielos. Entonces, estimados oyentes y estimados hermanos, ¿qué debemos pensar? Estar tranquilos confiando en Dios. Nadie sabe el día ni la hora de nada, solamente apoyándonos unos a otros y tratando de conversar con las demás personas para que estemos todos a cuentas con Dios. Eso es lo principal. Dios les bendiga
y que estén bien.